Muy buenos días. A nombre de ICPI y de su coordinación, les damos la más cordial bienvenida a este primer simposio de ingeniería estructural, en donde contaremos con participaciones destacadas, tales como del maestro Carlos Iván Castillo, el doctor Daniel Hernández, el maestro Antonio Augusto Guillén, el doctor Luciano Fernández Sola. Y en esta mañana queremos primeramente agradecer a todos los asistentes por su tiempo, por su atención y sobre todo también a nuestros expositores. Nosotros sabemos el valor que tiene el conocimiento y hoy están dispuestos a compartirlo con nosotros, por lo que agradecemos profundamente su disposición. Para comenzar, en esta mañana tendremos la participación del maestro en ingeniería Carlos Iván Castillo Olivares, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. El maestro en ingeniería Carlos Iván Castillo realizó su carrera de ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Coahuila. En dicho estado comenzó su carrera como residente de obra en construcciones en serie. Al egresar de la carrera emigró a la Ciudad de México para realizar la especialidad y maestría en ingeniería estructural dentro de la UNAM. Durante ese periodo participó en proyectos de interés nacional dentro del Instituto de Ingeniería de la UNAM, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también en el tren México-Toluca. Al concluir la maestría, comenzó a trabajar de estructurista en Ciudad de México, para 2 años después comenzar, junto con 3 de sus socios, una empresa, CEPSI de México. En la empresa, con el puesto de gerente de ingeniería, se encarga de dar capacitación individual en colegios de ingeniería civil y a empresas privadas, así como de mejorar los procesos de desarrollo de ingeniería en CEPSI de México. Dentro de su vida laboral ha realizado actividades de dibujante, diseñador estructural, coordinador, gerente de ingeniería y participando dentro de empresas privadas en diversos proyectos cumpliendo funciones tales como gerente de planeación y coordinador de la instalación de PRB conveyors, turntables, pivot tables, BDLs y brazos robóticos en el área industrial durante paros técnicos. Es consultor, analista de costos, planeación y calidad en construcciones de acero, mampostería y concreto. Además de su trayectoria laboral, se encuentra dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila impartiendo clases en materias como análisis estructural 1 y 2, mecánica de suelos 1 y 2, mecánica de materiales 2, geotecnia, ingeniería sísmica, estructuras metálicas 1 y 2, costos y presupuestos. El tema que nos presentará el día de hoy ha decidido llamarlo Respuesta a emergencia postsísmica. Antes de dar paso con nuestro ponente, me presento, mi nombre es Ferdinando Osorio y a nombre de la coordinación de ICPI estaré moderando. Así que sin más dilación, damos paso, por favor, al maestro en ingeniería, Carlos Iván Castillo. El espacio es todo suyo, maestro. Adelante. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Como siempre les trato de decir en algún curso, alguna conferencia, algún simposio, qué bueno que se siguen preparando. Es una tarea que nunca se termina de hacer, el estarse preparando y realmente nunca terminas de aprenderlo todo. Entonces, pues primero que nada, bienvenidos. Y por segunda vez, muchas gracias a ISPI que me da la oportunidad de participar junto con ellos en este simposio y en una conferencia también que tuve con ellos anterior. Muchas gracias por la oportunidad. Siempre también tratamos de mejorar un poquito, aunque sea la calidad de la enseñanza. Bueno, para empezar, escogí un tema que se llama Respuesta a Emergencia Postsísmica. Como ya la mayoría de ustedes sabe, el 19 de septiembre de 1985, pues pasó prácticamente un sismo catastrófico en Ciudad de México. Les diría que conmocionó a México, pero en realidad no, conmocionó al mundo. Hubo muchos países involucrados que vinieron aquí a México, uno de ellos fue Japón, y vinieron prácticamente a ver qué es lo que había sucedido. Desafortunadamente, en el 2017, en la misma fecha, volvió a sacudir otro sismo la Ciudad de México, no necesariamente con las mismas condiciones, no necesariamente el mismo origen, pero pues muchas personas empezaron a decir, oye, pues fue la misma fecha, algo debe de haber malo en eso.
Algunos incluso empezaron a hacer teorías conspiratorias de que el gobierno, de que la UNAM sabían, de que las escuelas sabían exactamente cuándo iba a temblar. Realmente los sismos no se pueden predecir, pero pues fue una coincidencia casi inimaginable. Aquí les presento lo que es una infografía de Geonoticias, es una revista dentro de la UNAM. En esta infografía hecha por el Instituto de Geofísica se muestran los dos sismos, el de 1985 y el del 2017. El de 1985, ocurrido con un epicentro en Michoacán, fue un sismo de subducción en donde una placa pues prácticamente pasó por encima de la otra, hubo un choque elástico y eso fue lo que generó las ondas. En el 2017 fue una intraplaca lo que se produjo. El tema de la intraplaca es que ocurrió dentro de la placa tectónica lo que es el movimiento telúrico. Eso fue más cerca, fue en Puebla, y mientras el de 1985 se sintió en un suelo tipo blando, un suelo tipo 3 en donde había más que nada arenas, el del 2017 al estar más cerca, pues se sintió más en los suelos tipo 1, suelos tipo roca. Entonces, sí pasó la misma fecha, pero no exactamente igual. Eh, el 19 de septiembre efectivamente pasó el sismo de 1985, pero ya había ocurrido uno anterior en 1957. En el sismo de 1957 salió volando el Ángel de la Independencia. Para los que quieran consultar un poquito de historia, ahorita el ángel que tenemos ahí en el monumento no es el original, se tuvo que reconstruir con una modelo nueva y con un artista nuevo. Entonces a ese sismo muchos lo conocen como el sismo del ángel, porque pues ahora sí que el ángel voló. Desde 1957, el tema de la sísmica se empezó a hacer mucho más importante dentro de lo que viene siendo México. Fue prácticamente el primer sismo fuerte registrado y nos empezamos a enfocar como ingenieros, porque pues yo todavía no nacía, pero nos empezamos a enfocar en el tema de qué es lo que está pasando con nuestras estructuras, que ya estamos construyendo rascacielos. La Torre Latino se construyó antes de 1957, se acabó de construir en 1956. Cuando pasa el sismo de 1957, la Torre Latino soporta ese primer sismo y adquiere prácticamente fama mundial. Uno de los rascacielos, o creo que el rascacielos más alto dentro de Latinoamérica, y pues prácticamente hoy por hoy se sigue estudiando todo lo que es la cimentación y todo lo que es la estructura. Entonces, ya nos importaba el tema sísmico. ¿Cuál era el inconveniente? ¿Por qué tantas estructuras fallaron? Nosotros como ingenieros dependemos de los datos que tengamos para el análisis, para que las estructuras soporten. No podemos hacer estructuras que lo soporten todo porque serían estructuras muy caras y desgraciadamente quisiéramos saber exactamente qué estructuras van a soportar los catástrofes para exactamente diseñarlas con lo que requieran para soportar los catástrofes. Desgraciadamente, pues para esas fechas no había mucha información. Incluso hoy en día también tenemos información, se podría decir limitada. Entonces, cuando ocurre el sismo de 1985, lo primero que se hace son unas normas de emergencia en materia de construcción para el Distrito Federal. Ya existía un reglamento de construcciones, pero un mes después del sismo, el 18 de octubre, salen las normas de contingencia. ¿Cómo es posible que salgan en un mes? Bueno, porque ya había muchas personas, ya había muchos ingenieros, muchos geofísicos, incluso muchos psicólogos que estaban enfocados en que ese riesgo existía. Y obviamente, pues todo riesgo conlleva un peligro y conlleva una vulnerabilidad.
La vulnerabilidad que nosotros teníamos es que también estábamos empezando a construir precisamente los rascacielos. Entonces, pues digamos que se nos juntó, ahora como dicen, las ganas de comer y el hambre, y pues pasó eso. Eh, Les comentaba que a México, cuando pasó el sismo de 1985, se acercaron muchos países y uno de ellos fue Japón. Cuando Japón se acerca a recopilar datos, así como nosotros a veces también nos acercamos a otros países cuando pasan este tipo de eventos, viene con una idea innovadora: fundar el CENAPRED. México junto con Japón, prácticamente con recursos que Japón nos otorga, independiza una parte de gobierno que se llama hoy y por día Centro Nacional de Prevención de Desastres. El Centro Nacional de Prevención de Desastres se encarga, junto con gobierno, junto con el ejército, de hacer precisamente un plan post-catástrofe, no solo de sismos, también de inundaciones, también de erupciones volcánicas, de todo tipo de riesgos naturales con los que nos podamos enfrentar. Entonces, esta comisión evaluadora que se fundó el 28 de septiembre dio lugar a que tiempo después se fundara lo que es el CENAPRED. Obviamente, tenemos un tema técnico muy extenso. Parte del simposium es ver esas partes técnicas de cómo se revisan los edificios al reforzarlos, cómo se revisan los edificios cuando se encuentra, por ejemplo, una planta débil. Incluso van a tener temas de las irregularidades que hay en los edificios, si es irregular en plantas, si es irregular en elevación, si le falta alguna columna en algún nivel, si una masa está concentrada en algún nivel. Eso lo van a estar viendo durante el simposio. Yo quería abrirlo con algo un poquito más mundano. El tema mundano de, ok, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con nosotros mismos como ingenieros? Entonces, voy a dejarles un lado la parte técnica para que los que no somos estructuristas podamos entender un poquito todo lo que implica esto. Ahora, cuando hablo de quiero dejar la parte técnica, la quiero dejar porque cuando doy costos me gusta decir que no solo contamos con el recurso material. Cuando enseño estructuras me gusta decir que no solo contamos con los reglamentos y la parte técnica. Se los voy a leer tal cual. No hubiera creído en lo que les voy a comentar si no lo hubiera vivido. Y tal vez ustedes no lo verían posible si no fuera por el COVID-19. Durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, 32 años después del sismo de 1985, tuve la fortuna de estar en las instalaciones de la UNAM mientras ocurría el evento. Pude notar muchas pequeñas cosas que tal vez, como la mayoría de mis comentarios, parezcan insignificantes a ojos de un experto. Dos de las cosas que puedo mencionar son: la primera, es que la mayoría de los lugares que vendían algún tipo de chucherías, que vendían chocolates, galletas, refrescos, entre otros, se quedaron sin mercancía alguna. La segunda es que colapsó el sistema de comunicaciones. Era difícil la entrada y salida de llamadas. Durante el COVID-19, por ejemplo, se desató la compra excesiva de papel higiénico. Todos hablamos de que las estructuras se caen y hablamos de que cómo evitar que se caigan, cómo reforzarlas, pero pocas veces nos damos el tiempo de hablar del hecho de, bueno, y mientras está pasando, y una hora después de que pasó, ¿cuál es la respuesta que en realidad tenemos? ¿Cuál es la cultura que tenemos como sociedad? ¿Importa que se venga una pandemia y que nosotros tengamos papel de baño? ¿Por qué es importante esto? Porque como les digo yo a todos a los que les trato de enseñar algo, antes de ser ingenieros y antes de ser estructuristas, somos humanos. Y como humanos, muchos de los ingenieros
inclusive teniendo grado de doctor, inclusive siendo estructuristas que se dedican a todo esto, lo primero que hicieron fue levantar el teléfono y hablarle a sus familias si se encontraban bien. Incluso mi propia familia, que es de Coahuila, me habló a Ciudad de México a ver si yo me encontraba bien. El inconveniente es que las llamadas las bloqueaba la línea de comunicación porque todos trataban de hablar al mismo tiempo. Ok, está bien, no pasa nada, somos humanos, nos preocupamos, pero ¿y las personas que le están hablando a las otras personas que son técnicas para tratar de resolver si se van a salir del edificio, si se pueden mover de los niveles, si no se pueden mover? Las personas que a veces se quedan atrapadas ahí entre los escombros y tal vez tienen la oportunidad de poder hacer una llamada, todas esas personas que a veces se puede salvar, pues no se salva porque nosotros con nuestra paranoia estamos viendo si los demás están bien. A veces hay que esperar un poquito a los demás. Entonces, eh, estos comentarios tienen un fin fundamental. Somos humanos y no tenemos una formación psicológica. Ante los desastres, no nos explica en ninguna clase en la universidad el cómo actuar. No hay una clase, o ni siquiera les podría decir, nos dan psicología en la universidad, ni siquiera hay una clase que nos diga cómo actuar emocionalmente ante los desastres. Sí nos dicen que debemos de seguir la ruta de evacuación, que no nos debemos de empujar, que debemos de mantenernos cerca de los triángulos de vida. Sí nos dicen esas cosas, pero en realidad, incluso los trabajadores de emergencias, aunque pretendan negarlo y contrariamente a lo que algunos mitos comunes tengamos, son vulnerables al impacto psicológico negativo de las labores de rescate. Dicho impacto incluye el estrés, incluye una carga psicológica postraumática, un desgaste profesional. Entonces, cuando ocurre una emergencia, y eso es lo que quería hablarles, el qué pasa durante, me refiero a qué espera de nosotros la sociedad como ingenieros civiles, como ingenieros estructuristas, como personas que se supone sabemos sobre la materia, qué es lo que espera. Durante el sismo, que es el post-sismo, despuesito de que pase, debemos de entrar en una etapa de auxilio. Entonces, voy a regresar a lo de las chucherías. Regresando al tema de las chucherías, ¿cómo me di cuenta que se acabaron los alimentos en esos lugares donde se vendían galletas, chicles y todo eso? Muy sencillo. Yo mismo me acerqué a uno de esos lugares para tratar de comprar alguna cosa para comer, algunas galletas, algún refresco, algún chicle, y efectivamente no había nada. Yo lo viví. En aquel entonces trabajaba en un despacho precisamente ahí en Ciudad de México, trabajaba en el despacho y estaba en el Instituto de Ingeniería. Fui al despacho a trabajar porque pues yo estaba en el lado de la UNAM, les digo, afortunadamente ahí el daño no fue tan grande. Fui al despacho, resulta que el gerente salió a revisar algunas de las estructuras que estaban dañadas con inspección visual, espesor de grietas, densidad de grietas, con toda su experiencia. Y por otro lado, yo y el equipo que estábamos en aquel momento nos quedamos en la oficina dando un soporte técnico. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que él nos estaba haciendo croquis desde las estructuras que estaban dañadas y nosotros estábamos ahí sentados con una computadora, con una hoja de papel y con muchos manuales de cómo tratar de apuntalar o si se podía apuntalar ese tipo de estructuras que presentaban esa cantidad de daños. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, todos hemos ido a cursos y a congresos en donde vemos este tipo de cosas, lo que les muestro aquí en la imagen derecha. Vemos modelos matemáticos, vemos elemento finito, vemos análisis de cargas, vemos combinaciones, vemos prácticamente todo este tipo de cosas, pero
Cuando ocurre la catástrofe, el problema es, te encuentras tú ahí con todos esos métodos complicados que te enseñan, en los que muchas veces se requiere hacer un modelo matemático, muchas veces se requiere una computadora, en otras ocasiones se requiere muchísimo tiempo y en realidad pasa la catástrofe y tú tienes que dar una respuesta rápida porque te das cuenta que el experto eres tú, pero tú como experto caes en la cuenta de, oye, lo que pasa es que no está tan sencillo. Para diseñar una columna requiero leer un reglamento, un capítulo que tiene 40 páginas y con esas 40 páginas tengo que ver si la columna soporta, tengo que ver la distribución de áreas tributarias, tengo que ver qué es lo que está cargando. El problema es, la emergencia existe. No puedes pedirle a un rescatista de medicina que se ponga a analizar toda la teoría de cómo hacer una intravenosa cuando exactamente ve a un herido que está en el accidente. Entonces, ahí es donde encontramos nosotros nuestra incapacidad y muchos de nosotros nos sentimos muy impotentes. Les voy a leer lo que un gran ingeniero que desarrolló prácticamente mucha investigación en México y reconocido por algunos a nivel internacional, escribió cuando era, creo que era subsecretario de Educación. Hace algunos años di un curso intensivo de ingeniería sísmica en Santillana del Mar. Casi todos los alumnos eran ingenieros de países prácticamente asísmicos, como los escandinavos, el Reino Unido, Holanda. Se trataba de consultores interesados en el diseño sísmico de plantas nucleares. Súbitamente habían descubierto que su oficio exigía conocimientos de ingeniería sísmica. Pues bien, yo no pude competir con mis alumnos. No pude convertirme en consultor de diseño sísmico de plantas nucleares porque desconocía el diseño a secas de esas instalaciones. Elegí este tema porque quiero crear un poquito de conciencia. Muchas veces nosotros como estructuristas somos estructuristas de gabinete y resulta que una persona que se la pasa construyendo propone un apuntalamiento rápido ante una emergencia y en ocasiones nosotros no podemos, que somos los expertos, quizá por miedo, quizá por todo lo que sabemos que implica, por todos los cálculos que tenemos que hacer. Y a veces nos encontramos en esta situación. No podemos competir con alguien que ha montado construcciones durante toda la vida porque nosotros hemos utilizado procesos demasiado complicados para diseñarlas, porque tal vez estamos demasiado enfrascados en el tema de prevención. Hay miles de simposios y miles de pláticas en donde precisamente nosotros nos centramos en hacerles ver a ustedes muchos modelos matemáticos muy difíciles que en caso de emergencias se quedan cortos. Desde entonces, desde el 2017, 2016, de hecho, cuando yo conocí que temblaba en Ciudad de México, acá en Saltillo, acá en su casa, cuando quieran venir, estamos protegidos por montañas, es raro que tiemble, es raro que haya tornados, en ocasiones graniza y tumba algunas estructuras. Este, Pero pues cuando llego allá y me dicen que el suelo se mueve, yo lo primero que digo es en serio. Ya cuando lo empecé a sentir por mí mismo, pues me empezó a dar miedo. Llegué a no dormir para estar leyendo precisamente cómo se estaba resolviendo, cómo se resolvía todo eso. Y agarré un enfoque un poco más práctico, un enfoque simplificado en donde te des a, te des con pocas variables la idea de si en realidad lo que tú estás haciendo funciona o no funciona. Emilio Rosenbluth en el mismo documento nos comenta, abundan los estudiantes, y yo le agregaría los ingenieros, que emplean programas y paquetes de cómputo sin entender su funcionamiento y sin captar el problema que pretenden resolver. Se quedan impávidos cuando el resultado hierra en 3 órdenes de magnitud
tirantes negativos en canales, temperaturas de -5 grados Kelvin o probabilidades mayores que uno. Eso me da la computadora, dicen, y no son capaces de la nimia modificación al programa para adaptarlo a condiciones realistas. Les pongo aquí una imagen, porque cuando trato de enseñarles a los alumnos, yo les digo, nosotros hacemos rascacielos, a veces con física y matemáticas de secundaria, a veces sumas, multiplicaciones, divisiones, raíces, exponentes, y siguiendo los reglamentos prácticamente de ahí puede que no salgamos. Cuando nos dedicamos a la investigación vemos temas un poquito más refinados como el elemento finito, las transformadas de Fourier, el análisis espectral, un poquito de cosas un poquito más refinadas, pero dentro del diseño nos enfocamos prácticamente en la física de secundaria y las matemáticas de secundaria. Hacemos los modelos, no sabemos revisarlos, viene la catástrofe y somos humanos. Si me dicen, oye, apuntalo el edificio, no lo apuntalo, las personas están arriesgando su vida, nosotros estamos arriesgando no solo nuestra reputación, sino también nuestra carga psíquica de que se llegara a caer ese edificio y vamos a cargar con ello toda la vida. Y eso realmente no nos lo enseñan. Hubo muchos ingenieros, compañeros míos, que realmente no sabían cómo reaccionar, que eran muy inteligentes, pero la catástrofe te consume, la carga moral te consume, la responsabilidad que puedas llegar a tener. Entonces, no me quise enfocar mucho en temas técnicos porque quiero más que nada que hagan un análisis de conciencia. Si me pidieran apuntalar un edificio que presenta cierta cantidad de daños, podría proponer una respuesta rápida, podría decir si sí se pueden meter a apuntalar, podría revisar las grietas, podría ver la estabilidad o el daño de la estructura y determinar exactamente si se puede hacer, si no se puede hacer, si es mejor salirse. Y puedo adquirir esa responsabilidad de métanse a apuntalar. Puedo adquirir esa responsabilidad de el edificio está inservible, váyanse a rentar a otro lado. Y aparte de adquirir esa responsabilidad, tengo el conocimiento suficiente o tengo el ego tan bajo como para hacerme a un lado, hablarle a alguien más y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo, pero ayúdame tú, me están ganando los nervios. Sé que soy bueno, sé que lo puedo hacer, pero necesito tiempo. No puedo actuar contra respuesta. Espero que hoy, que sea 19 de septiembre, más que ver el pasado, empecemos a ver el futuro. Y los invito a que más que veamos temas complejos de cómo se resuelve todo, veamos cómo con poca información, como el hecho de ver un edificio con los acabados y no ver realmente cómo está la estructura interna, podemos responder. Porque si no respondemos nosotros, que se supone que somos los expertos, entonces, ¿quién lo va a hacer? Va. Hasta aquí los dejo. Muchas gracias por el tiempo y pues se abre una sesión de preguntas. Sí, así es. Quien guste participar con alguna pregunta puede hacerlo por medio del micrófono o ya sea por medio del chat. Ya lo leemos aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad al maestro. ¿Alguna pregunta? Pueden hacer preguntas técnicas también, ¿eh? Eh, Por ahí el maestro Carlos tiene la mano levantada. Yo creo que quiere hacer una pregunta. No sé si la quiere escribir o abrir su micrófono, maestro. Muy buenas tardes. Agradecer la
presentación, bueno, agradecer la presentación de el maestro Iván Castillo y coincido en lo que comenta. Un servidor estuvo en el en una en una evaluación que hicimos directamente por el Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco y fuimos a los 6 días de haber pasado el sismo del 19 de septiembre de 2017, estábamos ya en la Ciudad de México a través de una convocatoria que realizó el presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de México en ese entonces. Y efectivamente, estar ahí estuvimos 3 semanas, hicimos evaluaciones de edificios habitacionales, edificios públicos y edificios comerciales. Para esto, con una experiencia de 30 años dentro del Colegio de Ingenieros, había llevado una maestría en estructuras y precisamente habían sucedido 12 días antes el sismo que nos tocó aquí en Tabasco, el sismo del 7 de septiembre. En ese momento nos preparamos, me preparé y fui evaluado con relación a los lineamientos del CENAPRED y así nos fuimos a la Ciudad de México y efectivamente lo que comenta usted, en ese momento estar ahí ante algunos habitantes, propietarios de edificios, algunos fuera en la calle, tenían la incertidumbre de qué pasaba, qué había pasado con su edificio, si realmente podría estar en un riesgo de consideración o podría habitarse en ese momento o tener alguna solución con respecto a la rehabilitación. Hicimos esas inspecciones, esos dictámenes de acuerdo a la normativa del CENAPRED y aplicamos la evaluación posísmica y ahí, después de 30 años, vi realmente cuál era el valor de un DRO. Estuvimos en algunos edificios de 4 a 6 horas evaluando y al final podíamos determinar de inmediato a través de esos formatos y la inspección física y técnica, apoyados en algunas ocasiones con planos que fueron proporcionados por sus propietarios, pero era exactamente ahí, había que decir en qué situación estaba, nosotros firmábamos si el edificio estaba en riesgo, si el riesgo era medio, era bajo o era alto, y así estuvimos evaluando. Realmente no había momento para hacer un análisis, irse a la computadora, no, había que hacerlo en ese momento. Lo hicimos durante 3 semanas. Posterior me hablaban como quedó registrado mi número de algunos propietarios de algunas zonas donde también habían ocurrido esos eventos, y cuando caminábamos del lugar que inspeccionábamos hacia el hotel, veíamos muchos edificios donde la gente se encontraba afuera, no con esa incertidumbre, porque no había la capacidad, no habían los técnicos suficientes para poder determinarlos. Y efectivamente, en este caso, el Instituto de Seguridad Estructural de las Construcciones determinó todavía hace poco la instalación de un programa para evaluaciones posísmicas y con eso se pueda tener certidumbre. Y es ahí donde nos damos cuenta lo que usted exactamente acaba de comentar. Ese es el verdadero valor que tenemos que tener porque lo puntualizó. Para esto, estas inspecciones posísmicas que desafortunadamente como país estamos expuestos y son de alto impacto. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Desde luego ustedes y con su experiencia, muchas gracias. Y muchas gracias por apoyar en ese tema de catástrofes y pues todos somos vulnerables a que pase eso
tener ese compromiso social. Sí, ¿Alguna maestro. otra? Le agradezco, Eh, maestro. en el chat preguntan, dice, buena tarde, ¿cuál es la principal falla que vieron en su despacho después del sismo del 2017? Muchas gracias, nos pregunta Alfonso Jiménez. Ok, hubo, hubo muchos tipos de falla desde los recubrimientos. El tema de los recubrimientos es que no estaban bien sujetos. Se supone que todo elemento no estructural, incluyendo recubrimientos, incluyendo tinacos, incluyendo instalaciones de gas, todo lo que podría generar un riesgo adicional de incendio o alguna otra cosa, tienen que tener conexiones flexibles. Eso pasó mucho dentro del ámbito que no es estructural. Dentro del ámbito estructural recibieron mucho daño los edificios de esquina. El tema de los edificios de esquina es que como tienen dos vecinos colindantes y dos frentes en fachada, pues por un lado hay muro, por el otro lado hay muro, y pues como tienen doble fachada, en general lo aprovechan los negocios para poner nada más una columna en la esquina y que todo lo demás quede sin muros. Se presenta una torsión importante en ese tipo de estructuras y precisamente fallan. Otro de los daños que vimos mucho, y lo van a ver aquí más adelante en el simposio, son las plantas bajas débiles. Una cosa es el edificio de esquina que tiene dos muros, uno en un lado y otro en otro lado, y tiene los otros dos inexistentes. El tema de la planta baja débil es un problema mucho más complicado porque solo existen las columnas en la planta baja y en la parte de arriba existe una mayor rigidez y esa mayor rigidez hace que truenen las columnas. Entonces, lo mayor que encontramos fue eso, planta baja débil o alguno de los niveles que tuviera solo columnas débil, en donde hubo un cambio de rigidez importante, y los de esquina. Muchas gracias, ingeniero. Ahora nos pregunta también el ingeniero David Natanael. Dice, como ingenieros, si queremos realizar dictámenes de protección civil, ¿qué se requiere? Ya que podemos hacer dictámenes estructurales, pero solo son parte de los expedientes de protección civil. Ok, miren, depende del estado en el que se encuentren, o sea, en el estado de la República Mexicana. Por ejemplo, yo les comento a mis alumnos que están en ingeniería, ustedes como ingenieros pueden firmar un dictamen estructural. Un dictamen estructural es su opinión técnica sobre un evento. Entonces, como ingenieros lo pueden firmar. En el tema de evaluación post-sísmica, como dijo el ingeniero que él fue a Ciudad de México, convendría mucho que se acerquen al CENAPRED. El CENAPRED tiene cursos, que muchos de los cursos que da son gratuitos, mucha de la información que tiene es gratuita, en donde él lo certifica diciendo que ustedes son capaces de hacer un dictamen post sísmico, o sea, analizando los tipos de falla, los tipos de grietas que hay, cómo se forman, si implica una falla frágil, si implica una falla dúctil, si la falla es a flexión, si es a cortante, si es una falla a compresión, si el problema que pasó fue por adherencia. Prácticamente se dan cursos en el CENAPRED. Si lo que quieren es hacer un dictamen un poco más jurídico, que tenga validez en algún juicio, siendo ingenieros se pueden acercar al colegio de ingenieros de su estado y ellos les van a decir, mira, tienes que ir con gobierno para hacerte perito. Un perito estructural no necesariamente es alguien que tiene maestría en estructuras, es alguien que tiene experiencia en el tema y que va ante gobierno para dar su opinión técnica con validez dentro de un rango ya más, se podría decir jurídico, ¿va? Para que su opinión ya cuente, para que su firma ya cuente dentro del punto de vista jurídico. Los que son de reo, los que somos de reo, les conviene tal vez no saber tanto de estructuras, pero sí saber los pequeños matices
y acercarse al Senapred, recibir esos cursos que son en línea. Y muchos de ustedes tal vez ya forman parte de los peritos dentro de nuestra federación y ya firman. Siempre tener conocimiento de más nos ayuda, ¿ok? Muchas gracias, ingeniero. Por último, tenemos la pregunta de Raúl Razo, que pregunta, ¿qué impacto tiene la falta de ética profesional en la industria de la construcción? Es muy compleja esa pregunta. Cuando yo me acerqué a dar clases allí en la universidad, yo les decía, quiero darles clases de ética, quiero darles clases de sociales, de psicología, de redacción. El secretario académico me dijo, ¿tienes maestría? Sí. Le enseñé mi currículum y dijo, tienes mucha experiencia. Y me empezó a dar clases ya al último de los últimos semestres de octavo, noveno, décimo. Y yo a veces les digo a mis alumnos, sí, ya me tocaron echados a perder, ¿no? Me hubiera gustado darles una formación más social y más humanista porque al último en la práctica se trata más de saber con quién dirigirte y saber dónde buscar la información. No puedes tú saber todo. Ahí les va el tema de ética. El tema de ética se complica cuando viene el tema financiero. Nosotros hacemos diseño estructural dentro de nuestra compañía, también construimos, pero el tema es que muchas veces por querer abaratar costos desde el cliente, nos dicen, oye, sí quiero que me hagas el diseño estructural, pero no te puedo pagar la supervisión. No te puedo pagar la supervisión como ingeniero estructurista para que sigas tu proyecto. Entonces, nosotros llegamos a un convenio. ¿Qué convenio? No hay dinero para tener a una persona ahí que esté revisando todo lo que se está haciendo porque el cliente no lo quiere pagar. Pero oye, constructor, ¿me podrías mandar fotos de lo que estás haciendo? ¿Me podrías mandar fotos del proceso que estás haciendo? Antes de que te pongas a construir algo o antes de que hagas alguna modificación, podrías decirme, ¿por qué? Porque cuando hacemos un diseño estructural, si lo modifican, pues prácticamente ya, digamos, pierde la garantía. El inconveniente es lo que yo le digo a mis clientes. A mí no me interesa y no me gustaría que el proyecto salga mal. Te quemas tú como constructora, me quemo yo como estructurista, nos quemamos todo ante la sociedad. Y el problema no es tanto la ética y quedar bien ante las personas o ante nuestros clientes. El problema más grande que yo veo es que vamos a tener una carga moral, una carga de conciencia. O sea, llega a pasar algo con la estructura, se cuelga la losa, ok, no pasa nada, la apuntalo, le pongo una viga. Pero ¿y si se llega a caer? ¿Y si llega a haber muertos? Tal vez jurídicamente nos podemos lavar las manos diciendo es que estaba fuera de reglamento, pero ¿y la carga emocional de cargar con esas muertes toda la vida? Y la carga emocional de decir, pues todo se hubiera solucionado si me hubieran dicho antes de hacerlo. Y si tal vez antes de hacerlo, con un mensaje yo les hubiera podido decir, oye, pues si hazle así, oye, no, espérame, necesito tiempo para analizarlo. El problema de ética es tan complejo como el hecho de que no tenemos todo el tiempo, no tenemos todos los recursos y no tenemos toda la vida para resolver cada pequeña cosa en cada construcción que estemos haciendo. Y el progreso nos está empujando desde atrás y diciéndonos, avanza. Y los que no saben nos dicen, ¿cómo te puedes tardar tanto en hacer esto? En hacer un modelo, en hacer un dibujo, en hacer un detalle. Es muy, muy complejo el tema de ética. Les voy a dar el consejo que siempre les digo en los cursos. Vamos a comportarnos como un gremio y si tenemos alguna duda de algo, no tanto por ética, sino por valor profesional, vamos a tener la confianza suficiente de tal vez marcar el número, el que les estoy compartiendo, y preguntar, oye, tengo esta situación,
¿qué me recomiendas que haga? O hacer un grupo y en el mismo grupo decir, tengo esta situación, ¿qué me recomiendan que haga? Nosotros tenemos como 4 grupos a nivel nacional de los cursos que hemos dado como CEPICI de México, y en esos grupos me encanta el hecho desde que nos compartimos hasta problemas de que voy a hacer un dictamen, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, hasta el tema de necesito un proveedor para Monterrey de esto, necesito un proveedor para Cancún de esto, o yo tengo este servicio, quien lo requiera. Vernos como un gremio, desde ahí empieza la ética. No vernos tanto como competencia. Trabajo hay mucho, créanme, bastante. ¿Va? Pues no me queda nada más que agradecer nuevamente la participación del maestro en ingeniería y así también de parte de coordinación de ICPI, le queremos compartir una constancia que le será extendida por parte del Instituto de Capacitación Profesional de Ingeniería en el marco del primer simposio de Ingeniería Estructural, remembranza de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, se le otorga la presente constancia al maestro en Ingeniería Carlos Iván Castillo Olivares por su destacada participación con la conferencia Respuesta a Emergencia Posísmica. Firma el doctor Daniel Alberto Hernández García, coordinador, y el maestro en Ingeniería Gabriel Mendoza García, director general. Muchísimas gracias, maestro, y gracias por su tiempo también y por atender Muchas a gracias. las preguntas. Muchas gracias a todos.